sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Desde hace mucho tiempo se vienen observando ciertos patrones que algunas personas cercanas a Taehyun y a Jungkook hacen para dejar ciertas indirectas del apoyo que le dan a Taekook como más que una amistad. Y esto es quizá debido a que conocen de cerca lo que muchos de nosotros quisiéramos conocer más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Y aunque no esté confirmando que las intenciones de terceras personas sean las que me hacen creer firmemente en ello, quise recopilar cada suceso que les hicieron parecer una potencial pareja a salir, debido al apoyo de sus personas y marcas más cercanas. Así que no es necesario repetir lo mismo que siempre digo en cada teoría que realizo, porque ustedes bien saben que mis intenciones no tienen maldad alguna, y son libres de expresar sus propias creencias con el debido respeto que todos nos merecemos. Por lo que inicialmente a eso, quiero comenzar directamente con el día 2 de septiembre, cuando se descubrió que una revista japonesa había escrito un artículo en 2021 con respecto a Taekook y su increíble romance como gemelos que crecieron juntos y jóvenes amantes que recién comenzaron a salir, quienes arriesgaron sus vidas el uno por el otro y continuarán reforzando esa cercanía que cautivó el corazón de los fans. En enero de 2019 casi pareció tener algo similar, cuando la marca Hyundai lanzó un comercial en el que un nervioso Taehyun y un emocionado Jungkook actuaron en una aparente cita en coche, en medio de un bosque con el cielo estrellado y la luna brillando sobre ellos. Taehyun simula bajarle la luna a Jungkook y ambos parecen felices. Esto por supuesto me pareció personalmente tierno, pues al ver la química en Taekook y que esta marca de autos no le tuvo miedo a la indirecta de una cita romántica entre los dos, fue más que suficiente para todos, ya que no es la primera vez que alguna marca oficial los ha promocionado de una manera poco convencional, incluso en revistas y fotos que los muestran siendo demasiado cercanos, como chicos que se miran de una manera más especial y se coquetean de una forma evidente, simplemente anhelando el tacto y brindándoselos. Incluso en 2020 la revista Teen Vogue habló sobre ellos, cuando BTS asistió a los Grammys de ese año, y todos los medios se preguntaban si los chicos vestidos de manera casi igual eran algún tipo de pareja, porque ellos ni siquiera quisieron despegarse del otro durante todas las fotos grupales que usualmente se hacen en las posiciones correspondientes. Y dado que los 26 de enero siempre se especula un posible aniversario entre los dos, fue emocionante verlos dar de qué hablar, ya que las miradas que se dieron y la forma en la que se negaron a distanciarse durante el evento fue suficiente para que todos se interesaran en ellos. Hair Radio también fue partidario de compartir imágenes referentes a Taekook, así como lo hizo McDonald's, pero usando la misma conjugación de sus nombres juntos. Sin olvidar, por supuesto, las declaraciones que Samsung Brasil hizo cuando preguntó quiénes eran Taekookers como ellos. Porque al menos, y como podemos coincidir con el propio Facebook, también seguimos esperando una subunidad Taekook. Y ya si hablamos de personas que apoyan abiertamente a Taehyun y Jungkook, no podemos pasar por alto a Dispatch y su interminable recopilación de lo mucho que les cuesta mantener sus ansias de contar algo que todos podemos intuir. Pues si recuerdan mi video pasado, podrán notar cómo ese medio coreano jamás ha soportado las ganas que siempre tuvo de revelar una relación entre los dos, ya que al ser tan obsesivos y querer relacionar todo entre sí mismos, es en definitiva alguien que sabe algo pero no lo puede decir. Por otro lado, K-Media también ha hecho un sinfín de publicaciones hablando de Taekook, a menudo refiriéndose a ellos directamente y haciendo artículos de gran impacto para hablar de su relación cercana. Pero quienes verdaderamente se enorgullecen de ser llamados a sí mismos como Taekook han sido los propios creadores del mismo, ya que en más de una ocasión Taehyun y Jungkook no perdieron la oportunidad de referirse entre sí como la supuesta unidad que jamás ha sido lanzada, pero que fue debidamente colocada como un ship que creó su propio nombre como tal, ya que hasta han disfrutado de la aceptación que ese apodo se dio entre los ARMYs que los han amado como un dúo e individualmente, hasta el punto de verlos chocar las manos cuando confirmaron que adivinaron su propia unidad. Así que la razón del por qué intenté recopilar todo esto vino a mí después de que el pasado 1 de septiembre, Big Boy, quien es amigo cercano de Taehyun, decidiera autografiar una camiseta de Taekook entre todas las personas que quisieron recibir algo de él. Y dado que ese artista recientemente hizo un remix en apoyo a la canción Seven de Jungkook, me deja en claro que él sabía lo que hacía cuando fue directamente a esa prenda de ropa.
ya que no es la primera vez que amigos, dentistas y personas cercanas a ellos los hayan apoyado tanto individualmente como personalmente sin dudarlo. Así que el hecho de que el artículo de Weverse hablara sobre la propuesta de Taehyun para que su álbum tuviera las vibras de películas como Call Me By Your Name me pareció un indicativo de lo mucho que Taehyun intentó expresar a su verdadero yo en sus canciones. Pues si recuerdan un poco de esto, en 2019 Taehyun tocó por primera vez la misma pieza que el protagonista interpretó durante una escena memorable con la persona que la traía, y para el live que realizó junto a Hobi, Taehyun volvió a recomendarla directamente mientras decía que en ese entonces la había visto y había añadido todas las canciones de la película a su playlist personal. Y mientras evadía la pregunta de Hobi y trataba de desviar la atención diciendo que la película tenía muchos mensajes con trasfondos profundos, dijo que la recomendaba mucho. Así que el hecho de que los amigos más cercanos a Taehyun y a Jungkook se unan a profesar el amor y apoyo hacia Taekook solo me hace querer seguir confiando plenamente en ellos a como lo hago. Pues se necesitan más momentos de los que Taekook tiene para hacerme creer en otra cosa que no tiene bases ni fundamentos para hacerlo un poco más creíble. Pues la aceptación y la química que existe únicamente en cómo Taehyun le da su lugar a Jungkook junto con las personas que más lo quieren, fuera de su círculo interno que es BTS, ya nos deja saber a quién es el que prefiere. Y si los hechos avalan lo real que es Taekook como más que una unidad que evidentemente jamás hemos tenido, no hay nada ni nadie que pueda venir a decirme en qué creer. Porque para mí, Taehyun y Jungkook son la pareja con mucho potencial para salir.